esa introducción en la parasitosis. Pero hay que recordar que esa parasitosis es muy particular porque tiene diferentes cosas y entre ellas los antecedentes históricos, la epidemiología, el ciclo biológico, cuadro clínico, los métodos de imagen y las conclusiones son las que vamos a aludir en esta sesión. Entonces vamos a ver que antes Aristóteles en esta época lo consideró como una enfermedad de porcinos. Paranoli en 1550 identificó vesículas de cisticercos. Malpighi en el siglo XVII las identificó como parásitos. Denec le acuñó el término cisticerco. En el siglo XIX, alemanes asociaron el cisticerco con la Taenia solium. Acuérdense que hay diferentes tenias, y entre ellas la solium tiene características muy particulares para infectar y parasitar al ser humano. Recuerden que hay otra tenia, la saginata, que actualmente también nos puede contaminar, causar parasitosis. Pero esta tenia habitualmente la tienen los caballos y no los porcinos. Entonces, ¿cómo llegamos a tener tenia solium o cisticercos? Porque es realmente un mito que nos infectamos por comer carne de puerco. Realmente nos infectamos porque a la carne de puerco, por ejemplo, las carnitas, le ponemos cilantro y cebolla. Y esos son donde van los huevecillos, el Ateneo solium, y son los que nos infectan. Pero, ¿con qué se riegan esas verduras? Con aguas negras. Entonces ahí va los huevos del cisticerco, el Ateneo solium, que son los que nos van a contaminar. ¿Cubeta? Pero muy particularmente, y lo saca, o sea, el parásito se enclava o se está enclavado en el duodeno o yeyuno, pero está asociado con los ganchos que tiene en la cabeza el parásito, además que tiene ventosas. Esa particularidad le da una alta incidencia de que dura años la parasitosis. Es muy difícil que la lleguemos a desalojar del intestino delgado. Para saber nosotros que no existe la parasitosis, tenemos que hacer un examen importante de heces, pero había que como pasarlo o cernirlas para ver o buscar la cabeza del parásito. Si no encontramos la cabeza del parásito, lo más seguro es que no eliminamos la Taenia solium. La Taenia saginata no tiene ganchos en la cabeza, pero esta Taenia solium tiene una corona con ganchos y ventosas. Eso lo hace muy difícil de eliminar. No, hubiera dicho, pero pues ya sabemos. Además, el minto plano hace que tenga unos proglótides, que son los que contienen huevecillos. Entonces hay proglótides inmaduros, maduros y grávidos. Los grávidos son los que están en la parte distal del parásito, son los que habitualmente desalojamos con cada evacuación. Pero van cargados, ten en cuenta que son cuadritos y cada cuadrito contiene más de 400 huevecillos. Son muy resistentes a la desecación, ¿sí? Y a muchos elementos que están en la intemperie. Por eso el huevo puede permanecer mucho tiempo al medio ambiente y contaminar las aguas negras con que riegan efectivamente las verduras. Las verduras son las que llevan los huevecillos. Si comemos huevos del parásito, va a ser cisticercos. Entonces es muy importante. ¿Cómo llega el cisticerco al sistema nervioso central? Primero pasa y se reblandece por el estómago. Los jugos gástricos van a hacer que la cutícula del parásito se reblandezca y pasa a la circulación portal del tubo digestivo. Ahí en la circulación portal viaja, ¿sí?, por vía hemática a diferentes partes de la economía, principalmente donde hay mayor cantidad de oxígeno,
Entonces, el cerebro tiene mucha cantidad de oxígeno. Por eso tiene predilección por el sistema nervioso central. Pero se puede alojar también en el ojo, los músculos, ¿sí? Entonces, importante ese parásito, porque en el sistema nervioso central afecta el parénquima cerebral, ¿sí? El espacio subaracnoideo, la médula espinal o el conducto medular, ¿sí? Y puede también estar en las partes de meninges o en el sistema ventricular. Entonces causa diferentes afecciones, pero principalmente lo encontramos en el parénquima cerebral. Puede conjugarse, tener diferentes participaciones al mismo tiempo. Puede estar, por ejemplo, parénquima y sistema ventricular. O en su subaracnoideo, sistema ventricular. Puede estar en 2, 3 o 4 lugares al mismo tiempo, o únicamente en uno. ¿Sí? Pero muy importante porque cuando llega al sistema ventricular, pasa por lo que son los plexos coroides, por ahí llega, pasa al sistema ventricular por diferentes agujeros de Monroe, pasa al tercer ventrículo. Del tercer ventrículo pasa al cuarto, y en el cuarto crece el cisticerco y obstruye el cuarto ventrículo. Eso crea una hidrocefalia obstructiva. Entonces el paciente va a tener hidrocefalia obstructiva, ¿sí? Pero si logra pasar el cuarto ventrículo, se va a alojar en el conducto medular. Era una afección que parece una mielitis transversa, ¿sí? A veces regresa por el espacio subaracnoideo y se va a alojar en el espacio subaracnoideo, los corpúsculos de Pachone, que es donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Si está en el espacio subaracnoideo, crea una forma particular de cisticercosis, que es la racemosa, y que hace que tenga una aracnoiditis basal, que también es obstructiva, ¿sí? Pero si logra permanecer el parénquima cerebral, ¿sí? Crea diferentes estadios de parasitosis que vamos a ver en forma continua y siguiente en esta sesión. Entonces vamos a reconocer, ¿sí?, que en México su presencia es mayor a cualquier padecimiento neurológico. No hay precisión por edad, sexo o nivel socioeconómico. Fíjense, muy importante, 1 de cada 100 enfermos con el padecimiento fallece a causa de neurocisticercosis. Uno de cada 3 o 4 de neurocisticercosis son operados del cráneo porque hacen obstrucción o hidrocefalia obstructiva. Entonces, es importante mucho de hidrocefalia a los pacientes. Hay que poner válvula de derivación ventrículo peritoneal. Pero, por definición, son larvas de Taenia solium en el sistema nervioso central por el que tienen trofismo o predilección. Entonces, aquí hay una forma de entender por qué tenemos la parasitosis. Si comemos carne de puerco o de cerdo, ¿sí?, vamos a desarrollar teniasis, va a hacer que el alimento los contamine, ¿sí? Pero si comemos los huevos, ¿sí?, de la teniasis, vamos a hacer entonces la cisticercosis, porque los huevos van a ingresar al torrente sanguíneo, van a viajar al parénquima cerebral y después su rodeo, el conducto medular, ¿sí?, y sistema ventricular. Pero no es tanto por comer la carne de puerco, sino contaminarse con sus huevecillos, ¿sí? El cuadro clínico sí puede tener cefalea el paciente importante, crisis convulsivas de reciente inicio, déficit neurológico, deterioro del intelecto,
disminución de la agudeza visual, hipertensión endocrinal. Otros. ¿Qué otros? Mielitis transversa. Mielitis transversa puede ser que tenga una especie como de parálisis de los músculos respiratorios que nos ayudan a respirar, y parece un síndrome que da mucho a los pacientes que no pueden respirar, ¿sí? No recuerdo ahorita el padecimiento específicamente, pero es la mielitis transversa más frecuente que existe, ¿sí? Vamos a checar. Pero tenemos la afección al sistema nervioso central, en el parénquima cerebral, espesor subaracnoideo, sistema ventricular o la médula espinal. Puede estar en un lugar, en dos, en tres o en los 4 lugares. Pero yo únicamente en 30 años he visto 3 casos de médula espinal. Los más frecuentes son parénquima cerebral y sistema ventricular. Espesor subaracnoideo poco se ve, pero puede llegarse a ver en 2 o 3 ocasiones junto con otras afecciones del parénquima cerebral o sistema ventricular. Entonces, el más frecuente, parénquima cerebral. ¿Sí? La evolución del cerco en el sistema nervioso central se clasifica en esas etapas. También es la misma clasificación para la resonancia, ¿eh? Entonces, en una etapa temprana o vesicular temprana, una etapa vesicular coloidal, una granular nodular y una nodular calcificada. Las 3 primeras, el parásito tiene actividad o está vivo. La última está inactivo o muerto. Pero vamos a ver cada característica de cada uno de ellos, porque hay unas particularidades muy importantes que nos permiten identificar en qué fase está el parásito. Además, estas 4 son preguntas de examen. Entonces pongan atención, porque vamos a preguntar esto, el examen. Entonces tienen que estar muy claro, ¿sí? Entonces, temprana o vesicular. Vesicular coloidal, granular, nodular y nodular calcificada. Entonces vamos a ver casos de cada una de ellas. El lado izquierdo, en la pantalla, está la fase simple de una tomografía computarizada. El lado derecho, el mismo corte, pero con contraste intravenoso. Es muy importante que yo administre medio contraste intravenoso para poder clasificar o estadificar la parasitosis. No se vale que lo haga en fase simple, porque van a ver que a veces no ponemos contraste y puede ser la parasitosis en una fase y darnos una imagen que no realmente no es desconocida, o puede coincidir con algo que sigue vivo. Entonces, no podemos contraste, no podemos establecer que tenga o no actividad. Ya me toca. Entonces, la vesicular temprana se caracteriza por imágenes de aspecto quístico. No, le toca. ¿Ven cómo se ve como quiste? Vean que hay diferentes parásitos, pero hay unos parásitos que se ven con los puntos. Ven aquello, con unos puntitos. Son parásitos también. Pero la imagen característica es de una imagen quística. No hay edema peridicional. Pero cuando ponemos contraste, ¿qué pasó? Hay un reforzamiento con anillo. Y se pasó así, se llama reforzamiento anular. Muy delgadito. Pero vean aquí hay un punto adentro de la pared de ese parásito, de ese quiste, hay un nódulo intramural. Ese nódulo representa al escólex o la cabeza del parásito. Muy importante, ¿eh? Vean cómo el reforzamiento es delgado en la pared. Y el doctor le dice, porque vamos a ver reforzamientos muy gruesos, pero el vesicular temprano no se le entiende, o sea, el reforzamiento es muy delgadito. No se entiende bien. Entonces se llama
reforzamiento paciente me voltea a ver anular. preocupada, güey, ya estaba enojada y me ¿De dice, acuerdo? ¿sí viene bien el Ahora, vamos a doctor? hacer otro caso. Ven aquí, imágenes de aspecto quístico. Ven como quistes, no hay reforzamiento Güey, no o mames, yo no edema me quedé, perilegional. sí. Hay un punto acá. Y Es un dice, parásito. y el doctor Pero, seguía hablando, güey, no, ¿está vivo o no muerto? entendía, güey. Porque eso Y puede ser le volví a muerto, decir, ¿eh? Pero ese doctor, está ¿seguro vivo. que viene bien? Porque yo veo que no viene Ahora, bien. ponemos contraste Y el doctor se con para bien refuerzo envergado, güey, hasta empujó su silla. delgadito, la Se periferia. escuchó, se para Tiene enfrente de ella, reforzamiento güey, se baja de su anular boca con anillo. y le dice, ¿usted cree ¿Sí? que vengo mal? Entonces está vivo este parásito. Y ese no refuerza, está muerto. ¿Usted ¿eh? cree que vengo Porque mal? Se pueden baja de su boca y coincidir dice, huélame. vivos y muertos al mismo tiempo. Y le dice, O diferentes y la fases. paciente no se queda así. Sí, muy importante. Y le dice, Va el yo tuve otro. una parálisis. No, dice, tú La vesicular mereces, quién coloidal. sabe qué. Muy importante esta, ¿eh? Y Porque esta y es la etapa donde hay ¿me va a mayor dejar daño trabajar, sí o no? del Todo está parénquima terminando cerebral. una ¿Por qué? receta y quién Porque sabe qué. ya no hay ¿Me va a dejar imágenes trabajar? de Pero aspecto así como 20 veces, quístico, güey, le así dijo, ¿me va a dejar trabajar? identificables con Y otra la fase, paciente le dijo, sí, ya le porque dije que sí. aparecen edema perilegional, que no Güey, había en el otro. no, espérate, güey. Y Entonces es muy luego importante porque el agarra parásito cuando y se administra contraste, ya se va a tiene sentar el doctor, güey, y la reforzamiento, paciente ya se no se queda ve así. Espérate. delgadito, ahora se ve grueso, vean, muy Como niña grueso. chiquita, Acá güey. hay otro, acá hay otros. Entonces, Pero por la ya el espalda, güey, el reforzamiento doctor ya no es no le estaba anular, viendo. ahora se llama nodular, Y de nódulo. Sí, está ya algodonoso, me pasa, güey, grueso, el doctor la termina pared, de hacer su mamada, pero güey. tiene edema Ya perilegional. le va a hacer el Este edema se lo representa, empieza a hacer, güey, ¿sí?, termina. la Y defensa pues el del ultrasonido se lo huésped habían hecho, al güey. parásito. Entonces, Por pues eso tenía hace el edema pantalón perilegional. abajo, güey. ¿No lo vas a poner atención? Entonces, Y ya que le cada terminó una de de las hacer el ultrasonido, lesiones tiene edema Mario le dice perilegional, al doctor diferentes quiere que vaya por la otra cantidades. paciente. Sí, El esta doctor es la dijo, respuesta la inmunológica paciente, del güey, en ese momento huésped se al para, pero parásito. trae todo el pantalón Ahora, abajo ven que y hay Mario abre otro la parásito, puerta. No, pero este que no Le tiene dice edema la perilegional, señora. ¿sí? Porque está en otra Cierra fase. la puerta que todavía Vamos tengo a la ver cola de otro fuera. para que vean por qué hay que Agarra, poner contraste. ¿Sí? Si no, así, creemos que está muerto y sigue bien vivo. emputada, güey. Y ya Entonces, Mario dice, esta ay, sí, perdón. vesicular Y cierra coloidal, la la puerta fase encima. donde hay mayor daño El güey estaba cagado, güey. parenquimatoso El doctor también se por empezó la a reír, güey. respuesta del huésped. ¿Sí? No, Vamos a hacer otro. sí, es chido, güey, es bien buen pedo. Y explica bien verga, Lo güey. vean acá. ¿Se ve que se queda? Bien chido. ¿La fase simple? No. Tengo una imagen de aspecto geográfico, hipodenso. Pero con el contraste hay reforzamiento nodular Tienen que ser con contraste. o nódulo algodonoso. Por eso hay dos parásitos por lo menos acá. Tiene edema perilegional. No importante. La respuesta del huésped a la agresión del parásito. Pero ya vieron reforzamiento grueso y despelucheado con algodonoso. Muy importante. Aquí otro. Vesicular coloidal. Sí. Aparece como una especie de quiste, pero tiene edema perilegional. Ponemos contraste, aparecen múltiples parásitos. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, acá hay otro, por acá hay otros. Parecía que no hubiera sido uno ahora, pero son varios, pero el más grande es este. Pared gruesa, despeluchada, con escólex adentro. Tiene edema perilegional. Entonces, ese edema hace que se ocluya un poco el ventrículo lateral izquierdo, derecho, porque no se ve, este ventrículo no se ve como esta asta, se ve más como aplastada, ¿sí?, por el edema perilegional. Entonces, esta es la fase de mayor daño parenquimatoso del huésped, ¿sí?, vesicular coloidal. Diferencia, edema perilegional y la pared del parásito. Esta se ve gruesa y la otra delgadita. ¿Sí? Vamos a ver otra fase, fíjese, fase granular nodular. Sigue vivo el parásito, tercera fase. Pero en la fase simple vemos una imagen hiperdensa. Pero, ¿qué pasó?
tiene reforzamiento con No, contraste ya habla mejor. muy delgadito. Ustedes Pero, cuando ¿qué usted creen? le daba clases No a hay ustedes, edema, Balbuceaba, güey, ¿no? diferencia. ¿Sí? No, sí Muy habla. O sea, importante sí porque aquí habla, no güey, y hay se le edema entiende bien. perdicional. Pero antes balbuceaba, güey. No es con la fase 2 o la vesicular coloidal. Un segundo, ¿no? Pues se llama granular nodular. ¿Qué? Pero muy importante, no siempre se ve el Ahorita, reforzamiento así como como dijo la delgadito. página, está Porque van a ver borracho, otro pero parásito. No, sí, sí. Y se bueno, le entiende bien al güey. no van a volver a ver. Mira, aquí se Pues sí, ve un una verga. punto, la fase simple. Dice uno, ya está muerto. Pero, sorpresa. Pues, contraste, ¿qué pasó? Reforzamiento. ¿Vieron cómo se ve? Sí, güey. Como algodonoso. Una emputada, güey. No está muerto, está Como niña vivo, chiquita, pues. pero no hay edema perdicional. ¿Ya se vieron? Pues sí me ¿Por cayó qué mal, poner contraste? Puede estar vivo. Creíamos que estaba muerto, pero le puse el contraste No, y reforzó alrededor. Estos de acá son los plexos curoides calcificados, que no se puede confundir con un cisticerco con actividad o inactividad. Por eso hay que saber dónde están las clasificaciones fisiológicas. Pero ven acá hay otro, el chiquito, que no se ve acá. Acá no se ve, pero acá se refuerza. ¿Eh? Son diferentes. Pero este sigue vivo, más vivo que nunca. Porque reforzó. Si no refuerza, está muerto. Pero reforzó y con actividad. Por eso es muy importante poner contraste intravenoso. Ahora, vamos a ver otra fase. La nodular calcificada. Supuestamente está muerto. No. ¿Hay alguno que refuerce? Miren cuántos parásitos. 6, 8, 10, con 12 parásitos hay. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¿Ponemos contraste? ¿Algún reforzamiento? Ninguno. Lo culero del CEU era que tenías que descifrar a los doctores, ¿no? O sea, ya es Que no se ve clasificación acá. como cicatriz. Pero entonces, están muertos estos. Reforzaron. Se murieron. Bueno, hay otros. Vean. No son los muertos, Pero es bien triste, güey, en lugar de paciente. ¿Cuántos cisticercos Están tiene? chingando. Ya se murieron. Y muchos puntitos están muertos. Como 15. ¿Estás esperando la sal? Este corte Sí, más. güey. Pero si multiplico como por 10, Pues no sé, Andy, y güey. cada corte tenía 15, 150 parásitos puede tener. ¿Sí? Porque a veces no es uno solo, Andy, pueden ser decenas o múltiples cisticercos panículos. Pero están inactivos. Pero estas imágenes que están aquí calcificadas son como cuerpos extraños. Entonces, ¿qué creen? Pueden condicionar crisis convulsivas o irritan parénquima. Puede haber cefalea constante. ¿Sí? Pero no sé si viene Esto es muy importante. Porque puede ser que un solo cisticerco no lleve a terapia intensiva. Pero hay veces que hay muchos. No Ryan. ¿En mí, güey? Yo creo que sí. No, puede. Pero chicos de decir, En este caso no le duele de cabeza. Madre, Andy. No tuvo nunca nada. No sé, dolor de cabeza. ¿Y las primeras dos que se ven? Muy importante. Chambrada, ¿no, güey? Vamos a ver qué métodos de imagen tenemos a la orden. RSX, y luego, tomografía computacional, resonancia magnética y otros. ¿Por qué otros? Porque antes hacemos milografías para ver conducto medular. Pero, y ahora se hace resonancia en lugar de milografía. Entonces ya no se hacen los otros estudios. Los rayos X poco utilidad tienen. Porque, ¿qué vamos a ver con rayos X? Vean, vamos a ver placas. ¿Ven los cisticercos? Se ven como unas comas, puntos, comas. Pero, se ven los calcificados. Los calcificados pueden estar muertos. Pero, no vemos vivos. Mira, sí se ve. Entonces, ¿cómo podemos ver? Rayos X no se ven.
Ahora, para que se calcifiquen y se vean, no le puse atención. va a ser por lo menos 7, 8 años. Ah, ya. Entonces, ¿cómo vamos a ver que tiene vivos o muertos? Si los muertos tardan 7, 8 años en aparecer, pero mientras puede ver vivos. Entonces, rayos X, poca utilidad. Si es útil, nos vemos muertos, no vemos vivos. ¿Ven cómo se ve? Como puntos, con puntos y comas. No, pero... Pero son difíciles de ver. ¿Sí? Hay otro. Laterales, vean cómo se ven como comas. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Por aquí hay otro. Pero además hay que ver con esas clasificaciones fisiológicas. No tenemos que ver dónde están situadas las clasificaciones fisiológicas. Porque todos confundimos. Por ejemplo, están por aquí, a lo mejor son plexos coroides. No, eso no, están muy clasificación fisiológica. Pueden estar acá, luego es el cerebro, los corpúsculos de pechone por acá arriba. Sí, plexos coroides, pineal, avénulas, ligamentos presocleoideos. ¿Sí? En esas posiciones no hay nada, fisiológico nada. Entonces, son sesgos clasificados. Pero vean que es difícil de ver. Por ejemplo, la placa de cráneo lateral, no lo vemos acá. Vean que es difícil de ver. Pero son los muertos. No sé si hay vivos o no. Identificar parásitos. Es muy importante. Vamos a ver algunos casos de diferentes fases, unos con contraste y otros simples, pero para ejemplificar en qué fase está. Por ejemplo, este se ve una hipotensa. Sí, pues, Pues, hola, buenas tardes. Mi señal. Ya tengo, se supone. ¿O de hablar? ¿Pase? No. No, sí. Coloidal. Ah, no. O vasito coloidal. El reforzamiento